Quiero iniciar, como hemos estado iniciando las sesiones pasadas, con una lectura de la Biblia, una porción bíblica. Ahora quiero que, si tienen su Biblia ya en la mano, que leamos. Yo voy a leer en voz alta y ustedes me siguen con su vista. En Génesis capítulo 1, voy a leer del versículo 26 hasta el versículo 31. Génesis capítulo 1, del versículo 26 hasta el 31. Dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. La semana pasada estuvimos hablando o dando una plática breve, una pequeña rebanada de la doctrina de Dios. Y decíamos que hablar de Dios no lo hacemos como lo hacen algunas disciplinas con su objeto de estudio. No tomamos a Dios y lo colocamos en una mesa o lo metemos a un laboratorio. No le sacamos sangre para saber qué tipo de sangre es. No podemos hacer eso. Sino que nosotros vamos a la revelación especial, la Biblia. Hemos dicho que la Biblia es la revelación de lo que Dios piensa sobre determinado tema. Y la teología sistemática tiene que ver con eso. Colocar en forma de síntesis, en resumen, estos temas que encontramos en la Biblia para que nosotros los creyentes podamos conocer, pero también vivir en este mundo conforme a lo que Dios nos está revelando. En concreto, nosotros prestamos atención a uno de los temas que tiene que ver con la doctrina de Dios. Ese tema tiene que ver con los nombres que Dios mismo revela en la Biblia para entrar en relación, para comunicar, para dar información de quién es Él. Dijimos que los nombres de Dios no es en el sentido de que nosotros lo tomamos para identificarlo, porque eso supondría que hubieran otros dioses, sino tiene que ver más con nuestra relación nosotros como criaturas con Él. Para poder conocerlo, Él revela sus nombres y en sus nombres indica una cierta relación. Ahora pensando nosotros como pueblo de Dios. Dios entra en relación con su pueblo. A manera de introducción, solamente quiero mencionar un punto más que nos faltó comentar en la sesión pasada, que nos va a servir de bisagra, por usar esta palabra, para lo que hoy nos compete, que tiene que ver con antropología. El siguiente tema en este orden sistemático que tenemos en el material que estamos estudiando y que ustedes pueden conseguir e informarse e indagar más sobre este asunto. Y el punto que faltó, aparte, por hacer un paréntesis, hay más temas en esta sección que valdría la pena que ustedes revisen, pero solo quiero resaltar un aspecto el tema de Dios, cuando hablamos de Trinidad en relación con el nombre también. Y este es
que cuando Dios se revela en la Biblia, en su revelación especial, Él se revela, como mencionábamos la sesión pasada, como el Señor. Él es el Señor Dios, Jehová Dios, la traducción que nosotros tenemos en Reina Valera 60. Decíamos también que esto tiene que ver con comunicar su dominio, comunicar que Él está gobernando, reinando sobre todo lo que Él está creando, en este caso diríamos su reino. Pero cuando la Biblia se revela y se muestra como el Señor Dios, podemos pensar que en cierto sentido hay atributos de gobierno, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son estos? Si Dios se revela y se da a conocer por sus nombres, por lo menos en el tema que nosotros estuvimos pensando y platicando, estos atributos de dominio, de señorío, podemos ver que nuestro Dios trino tiene toda la autoridad. Si Él es el Señor Dios, Él es el Señor, significa que Él tiene autoridad. Esto implica que lo que Él dice es la autoridad final y lo que Él dice es verdad para con nosotros y es para nuestra edificación, es para nuestro crecimiento. Él tiene autoridad. Nadie está por encima de Él. Esto es una característica propia de Dios. Si Él es el Señor, no tan solo tiene la autoridad que da su palabra, y que es la que rige, es su norma, también tiene el control. Esto significa que todas las circunstancias, todas las cosas están planeadas. Nada escapa del control de Dios. Esto tiene que ver con los decretos y ustedes podrán encontrar más información en el material acerca de esto. Pero esto significa que nuestras historias como creyentes, por más particulares que sean, no están desconectados con todo el propósito de Dios. Incluso podemos leer la Biblia y hablar de ciertos personajes, pero no en el sentido de contemplarlos desde una óptica psicologista o desde una óptica meramente moral, sino ver ciertos personajes que a veces no son tan comunes a nosotros, en conexión con toda la historia de redención que se está desplegando en la Biblia. Dios tiene el control de estas historias. Alguien diría, estas pequeñas historias también están conectadas. Es decir, no hay huecos, no hay vacíos. El Señor, como el Dios, controla todas las cosas. Nada escapa de Él. Y finalmente, si Él es el Señor, Él soberanamente, por ser el Señor, decidió entrar en relación con su criatura, en este caso el hombre. Él se relaciona y la forma en que él soberanamente decidió relacionarse es por medio de pacto. Él se relaciona, entra en pacto con el ser humano. Esto es conocido en la Biblia antes de la caída como el pacto de obras. Entra en esta relación con él y el ser humano con el cual entra en relación percibe, y no solamente percibe, siente, y no solamente siente, conoce, y no solamente conoce, se da cuenta de la presencia de Dios en su reino, que Él crea cuando Él habla. Entonces, hablamos de que nuestro Dios trino es el Señor y tiene un dominio completo, absoluto, tiene un control total. Él está presente con su pueblo, con su creación. Esto en teología sistemática, cuando hablamos de presencia, el concepto, el término que se usa es lo que se conoce como inmanencia. Y debemos tener bien claros cuando nos referimos a este término.
La sesión pasada también mencionábamos el otro término que cuando hacíamos referencia a la grandeza de Dios, que este término es trascendencia. Cuando hablamos de trascendencia de Dios, no estamos diciendo que está alto, tan alto y tan lejano de nosotros que no podemos conocer algo de Él. No estamos diciendo eso. Cuando hablamos de inmanencia, no estamos diciendo que está tan presente que se confunde con la creación. No significa eso. Cuando hablamos de trascendencia es para hacer referencia a este concepto de Señor. Él está en el trono sentado con toda su majestad. Y como algunos salmos dirían, el cielo es el trono de Dios. Y cuando hablamos de inmanencia, y la tierra es el estrado de sus pies. Él está presente con su pueblo. Y su pueblo puede conocerlo porque entra en esta relación con ellos a través de pacto. Cierro entonces esta introducción conectando. Hay más temas en el material que vale la pena estudiar, conocer, informarnos. Y esto, como mencionábamos, no solamente como una cuestión meramente intelectual, sino tiene que ver con teología para la vida. Tiene que ver con nuestro vivir como creyentes. Empezamos entonces estudiando la doctrina de Dios. Y en el material también se hace referencia a las obras de Dios, a la creación como tal. Y de Dios es natural pasar a hablar, porque también en la Biblia encontramos esta forma natural de hablar con respecto a la doctrina del hombre. Esto nos está empezando a introducir a lo que llamamos antropología. El cambio de estudiar teología propia a lo que se conoce como antropología en cuestiones de teología sistemática es algo natural. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a estudiar a una parte de la creación, sobre todo esa parte de la creación que entra en relación con el Señor, que se encuentra en relación con el Dios creador. Por eso es natural este cambio de hablar de antropología. Mencionamos también que si vamos nosotros a conocer acerca del ser humano, nosotros partimos desde la revelación de Dios. Esto hay que enfatizarlo. Todo tema que nosotros vamos a estar estudiando tiene su punto de partida con lo que Dios dice, con lo que Él ha revelado. El mundo, cuando habla de antropología cultural, toca algunos aspectos que están en relación con el hombre. También en filosofía se estudia antropología filosófica y se ramifica la forma en que abordan el estudio del ser humano. También en psicología se va a estudiar el ser humano desde otra óptica. Y así podemos estar hablando de distintas maneras en que se va a abordar el tema de la antropología, incluso desde la historia se puede ir estudiando esta parte. Hay también en las universidades temas relacionados a la religión. Piensan que una manera de estudiar al ser humano en relación con Dios, en relación con las expresiones religiosas que tiene, es partiendo desde la metodología fenomenológica. Por eso hay gruesos volúmenes escritos acerca de fenomenología de la religión, estudiar el comportamiento humano y por qué se da esta religiosidad, este conjunto de religiones a partir desde el concepto de antropología. Noten que todas estas disciplinas tienen en común el objeto de estudio que es el ser humano. Nosotros, cuando empezamos a abordar el tema de antropología teológica, no partimos de nosotros mismos meramente, sino que partimos de la revelación de Dios. Dicho de otra manera, vamos a indagar, vamos a estudiar, vamos a abrevar, vamos a tomar el pensamiento de Dios con respecto al ser humano.
¿Qué es lo que Dios ha dicho acerca del ser humano? ¿Qué es lo que Dios revela acerca de esta parte que también formamos parte de la creación para entrar en relación con Él? Por eso decimos que nuestro conocimiento del ser humano empieza básicamente desde lo que Dios dice. Está estrechamente vinculado. Y la Biblia menciona puntualmente, claramente, en el pasaje que he leído, que el ser humano es una criatura. Si vamos a hablar de antropología, partimos desde esta base, desde ese supuesto, que el ser humano es un ser creado por Dios. Esto significa que el ser humano no surgió en este mundo por una especie de generación espontánea, por cuestiones del azar, por una cuestión meramente evolutiva o cosas como esas. La Biblia claramente muestra, revela que el hombre es una criatura. No existe para sí mismo. No existe el ser humano de sí mismo. Existe porque fue creado por nuestro Dios. Y ser creado, en este sentido, implica ya un lugar dentro de toda la creación, y hasta cierto punto hay una distinción de la creación del ser humano con la creación que estaremos hablando en breve. Entonces, el ser humano es una criatura. Tiene su origen porque Dios planeó su creación. El origen está en la voluntad de Dios. Existe por la voluntad de Dios. Y si esto es así, la creación del ser humano fue planeada, fue premeditada completamente. Y la Biblia nos lo refiere, la Biblia nos lo comunica. Noten el versículo 26 de Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos. Implica un consejo divino para la creación del ser humano. Implica que la creación es algo planeado, algo premeditado, que no fue una cuestión azarosa, sino que Dios tenía dentro de sus propósitos y sus planes que se van a ir desarrollando en la historia de la salvación, la creación del ser humano. Existe entonces por la voluntad de Dios. Y si leemos todo el capítulo 1 de Génesis, notamos que es en el único ser de parte de, cuando hablamos de la creación, donde encontramos este consejo divino creando a la humanidad. La voluntad de Dios, entonces, por este hecho, será el ambiente de donde se va a mover este ser que va a crear o que está creando aquí, según la Biblia. Sus circunstancias como tal, como ser humano, como parte de la creación, también están relacionados con lo que Dios dice, con la voluntad de Dios. Entonces, podemos decir que el ser humano fue creado para vivir en la voluntad de Dios, para obedecer la voluntad de Dios. Y esto, desde este versículo 26, se está implicando una relación. Y la relación de la cual hace referencia la Biblia es de creador-criatura. Hay una relación clara aquí establecido, algo que nosotros mencionábamos en la sesión pasada y que no debemos perder de vista. Dios lo hizo, planeó esta creación, pero lo hizo para sí mismo, para Dios mismo, para tener comunión con este ser que está creando, incluso para alegrarse en medio de esta relación que Él tiene con el ser humano, que tendrá con el ser humano. El ser humano, entonces,
bajo esta perspectiva también se implica, ¿sí? Hay esta relación creador-criatura que es un ser social. Puede relacionarse. Y esto también es un reflejo de la tripersonalidad de Dios. Él es, hay tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y puede entrar en esta relación entre ellos, claramente, tres personas en la divinidad. Y el ser humano también, el hecho de que él tenga esta posibilidad de relacionarse, porque es un reflejo de esto que Dios tiene en esta parte de la creación, en particular del ser humano. El ser humano entonces se conoce en relación con la comunicación que tiene con el Señor. Se va a conocer a sí mismo. Cuando Dios habla con el ser humano, cuando Dios le dice en el capítulo 2 de Génesis, de todo árbol del huerto podrás comer, a excepción de uno, pues el hombre empieza a conocer quién es realmente ante la presencia de Dios y conoce quién es su creador. No escapa de esto. Entonces, la comunicación le empieza a dar sentido, significado, realmente quién es el ser humano. En este caso estamos haciendo referencia a esta relación pactual que Dios establece con el ser humano. Ahí está entonces nuestro conocimiento del ser humano, lo que la Biblia revela. Lo que Él dice es lo que nosotros afirmamos, creemos y seguimos como creyentes. Cuando nos preguntan entonces, ¿qué es el hombre? Empezamos a contestar conforme a lo que Dios está diciendo en su palabra. También el ser humano como tal fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Dice el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Noten que en el texto, en el versículo 26, entre imagen y semejanza no se encuentra una I. Aún en el texto hebreo no lo encontramos. Y la traducción que tenemos aquí en Reina Valera 60, por lo menos, es una excelente traducción. Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza. Por eso, cuando se hacen los estudios, cuando se habla de imagen o imago Dei, como se usa el término en términos de teología sistemática, estos términos en cierto sentido son sinónimos. No hay una I ahí. Incluso ni en el texto hebreo lo encontramos. Pero no cabe duda que también hay ciertos matices de estas dos palabras en el texto hebreo. Y es importante conocer esta parte, imagen y semejanza, pero sin olvidar que están estrechamente relacionados. Ser creado a la imagen de Dios es tener esta posibilidad de reflejar a su creador. El ser humano fue creado siendo imagen conforme a la semejanza de Dios para reflejar a su creador ante el resto de la creación. El conocimiento entonces del ser humano implica también el conocimiento de Dios y viceversa. El conocimiento de Dios también nos lleva al ser humano a conocerse a sí mismo. Y este es el punto de uno de los reformadores que enfatizó. En este caso estamos hablando de Juan Calvino, cuando él escribe Las Instituciones en el capítulo 1, libro 1, hace referencia a esto, que es una verdad que podemos empezar a estudiar conociendo a Dios, pero también el ser humano. Claro, él está partiendo desde presuposiciones cristianas y él dice, pues vamos a iniciar conociendo a Dios. Pero hay una estrecha relación en esto, y esto es por la imagen y semejanza del hombre que Dios colocó en esta criatura. Tiene entonces que tomar en cuenta el ser humano que refleja a su creador, que lo que hace
refleja a su creador. Hablando antes de la caída, el ser humano podía reflejar a su creador correctamente, pero después de la caída, el ser humano ya no puede hacerlo por sus propias fuerzas. Cuando hablamos de imagen de Dios o imago Dei, el concepto tiene que ser entendido en términos representativos. Esta parte. El ser humano es imagen de Dios, es parte de la creación, como hemos dicho, pero es distinto a ella. Todos los versículos, partiendo desde el versículo 3 hasta antes del versículo 26, funcionan como una especie de epílogo hasta este versículo 26. El Señor Dios mandó a llamar a existir la luz, colocó los espacios, llenó los espacios, y es hasta el versículo 26 donde encontramos este consejo divino para crear al ser humano. El ser humano entonces sigue siendo creación, pero es distinto al resto de la creación porque es el único por el cual la Biblia dice que tiene la imagen y semejanza de Dios. Además, el texto dice que también está para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El ser humano tiene dominio. Fue creado con esto. El ser distinto a la creación es también en que goza de una posición en referencia al resto de la creación. Ahora, si nos brincamos al capítulo 2, pensando todavía en este término, el versículo 7 del capítulo 2 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hecho de que la Biblia mencione la palabra polvo, algunos lo van a relacionar con esta parte de ser criatura, no cabe duda, el ser humano es una criatura, pero la idea de polvo en la Biblia, y que correrá también en otros pasajes, es la idea de entronización. Salmo 113 hace referencia a eso, ¿no? Del polvo él levanta para hacerlo sentar con los príncipes, ¿no? La idea es esta: el ser humano que está siendo creado, su creación es una entronización en todo esto que el Señor ha creado para tener dominio sobre la creación. Significa entonces que el hombre creado a imagen de Dios, en el nombre de Dios, él puede emplear la creación, lo puede hacer muy bien, cultivándola, puede incluso disfrutar de lo que hace sobre la creación al cultivarla, es decir, el trabajo sobre la creación. Además, como imagen y semejanza de Dios, hace que esta creación por el cual, donde está siendo colocado, glorifique a Dios. Parte de su labor que el Señor le ha dado. Guarda, labra y guarda. Fue creado de esta manera. Y hace también que al ordenar la creación, al estar sobre la creación, dominando sobre la creación, todo lo que él haga sobre la creación debe funcionar como una especie de alabanza del hombre hacia Dios, porque fue creado para adorar al Señor. Lo hizo. Es distinto, por eso decimos, es distinto al resto de la creación. Algunos filósofos, al hablar del concepto de ánima, alma, pues identifican, ¿no?, al ser humano como un animal racional. Pero es más que eso. Se distingue también completamente del resto de los animales, porque tiene el soplo de Dios que lo distingue. Además, el resto de la creación, sobre todo en Génesis capítulo 2, cuando el hombre es colocado en el huerto del Edén, en cierto sentido hay toda una imagen allí que se va a ir también reproduciendo más adelante
en el tabernáculo, la idea de jardín es la idea de templo. El ser humano es colocado ahí como un oficial. La palabra que se menciona en el capítulo 2, versículo 15, que dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra guardar que aparece ahí es la misma palabra que encontramos en el libro de Levítico con referencia a los sacerdotes que guardaban los utensilios y todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. ¿Qué significa eso? Que no solamente era una entronización de un rey, la creación del ser humano, sino que ser colocado en el huerto del Edén tenía este oficio de sacerdote también el ser humano. Su tarea como tal era cuidar que nada entrara y dañara la creación. Por lo cual ustedes al leer el capítulo 3 notamos que el ser humano fracasó tremendamente con esta tarea. Entonces el ser humano fue creado a la imagen de Dios, refleja a su creador frente al resto de la creación, lo hace, pero refleja a Dios, por así decirlo. Dios quiere reflejarse en el ser humano. Esa es la importancia de captar esta parte de ser imago de él, o sea, tener la imagen de Dios. El hombre tiene que reflejar a su creador como su imagen. Es la representación de Dios, por decirlo así, en este medio que llamamos este ambiente creacional que él ha creado. Dios se refleja en su creación por medio del ser humano. Y eso es el concepto de imagen, una especie de representación de algo o de alguien en otro medio. Y el ser humano es colocado aquí para representar a Dios. Esta idea que está aquí plasmado en la Biblia tiene que ver responde también al contexto cuando fue escrito esta parte en Génesis, el Pentateuco con Moisés. En aquella época, cuando un rey conquistaba una tierra, era costumbre erguir estatuas de ese rey para que tengan su imagen. Esa misma idea también aquí está presente, ¿no? El ser humano es imagen de Dios, refleja a su creador. Y este concepto, en cierto sentido, no ha desaparecido del todo aún en Occidente, a pesar de que ha transcurrido bastante tiempo. Y en México se refleja mucho esto. Cuando gana un presidente, por ejemplo, de la República, en todos los lugares o recintos institucionales está la costumbre de colocar la imagen de aquel que ha ganado, ¿no? Todavía se mantiene esta forma de comunicar, esta idea de presencia también. Pues el ser humano fue creado para reflejar a su creador y también fue dotado para hacerlo con la capacidad, con la suficiencia, porque no tenía pecado, lo hizo. Por eso el hombre tiene la obligación, aquí estamos hablando antes de la caída, de cumplir con esta tarea. Como un oficial creado por Dios, tenía que reflejar los atributos comunicables de Dios. Y no solamente tenía que reflejarlos, tenía que desarrollar estos atributos, tenía que ejercitarse en toda su creación y tenía que mostrarlo en el resto de la creación cuando lo ordenara para glorificar a su Señor. Notamos entonces que el ser humano se conoce a sí mismo conociendo a su creador, sabe quién es por decir esta palabra oficial colocado aquí. ¿En dónde entonces queda el conocimiento del ser humano? El hombre, para conocerse, tiene que ubicarse
o incluso tiene que estar en determinado contexto. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de compararnos nosotros con otros para saber, voy a usar estas palabras, qué clase o qué medida de hombre somos en comparación con, ¿no? Es una tendencia que hay en el ser humano, ¿no? Sobre todo cuando tenemos esta tendencia a juzgar, ¿no? Cuando juzgamos, hay esta idea de verme a mí mismo en relación con el otro, ¿no? Y entonces uno puede emitir un juicio, yo soy mejor que, ¿no? Yo puedo tener la medida adecuada, correcta, no siendo una persona extremista y no siendo una persona que se va por el otro polo, muy pacifista, muy tranquilo, sino una especie de término medio. A veces hay esa idea en el ser humano de medirse a través de otros en relación con. Y pensamos que esa es la forma en que el ser humano puede adquirir su autoconocimiento, conocerse a sí mismo. Esto es una forma, en cierto sentido, de contemplarse a sí mismo en relación con los demás. Pero al hacer esto, al hacer esta especie de saber quién soy en relación con el otro, sin tomar en cuenta a Dios, claro, estamos hablando bajo ese contexto, notamos que cometemos un error. Empezamos a partir de que el conocimiento del ser humano tiene su origen en el ser humano como tal, sin relación con Dios. Eso nos lleva a resultados terribles. Esta independencia que hoy se habla con respecto al pensamiento del ser humano, o que anhela, o esta, diría en términos de un filósofo Kant, maduración de pensar por sí solo, como que le pertenece. Pero ese es un autoengaño realmente. Es similar con lo que Jesús enseñó a sus discípulos cuando un religioso entra en el templo y ora y da gracias para decir que no es como el fariseo, que no es, como el publicano, que no es como una prostituta, que no es como un gentil, porque se está comparando con nosotros, se está comparando con otro ser humano. Realmente se está mirando a sí mismo como la medida de todo. Y ese es un problema que hay en el ser humano. Si en verdad nosotros queremos conocernos realmente, tenemos que ir necesariamente a lo que Dios dice. Si Él es el creador, si Él nos formó del polvo de la tierra, Él nos conoce y hay que recurrir a Él, usando la metáfora del manual, entrar en la Biblia, que Él es el creador, para conocer nuestra condición. Tenemos que ir a lo que Él dice, porque lo que Él dice es verdad, y eso que dice que es verdad es para beneficio de nosotros. Entonces, la medida que nosotros seguimos no soy yo mismo, es lo que Dios dice en su palabra, es la ley de Dios, es lo que Él ha revelado para nuestra completa salud. Podemos entonces contemplarnos nosotros, podemos nosotros vernos a nosotros mismos en el retrato hablado de Dios, de lo que Él dice acerca de nosotros. La Biblia en este entonces es como este espejo que donde nos reflejamos nosotros, donde podemos vernos claramente. Si nosotros quitamos esto, no podemos conocernos correctamente. Tal vez podamos ver algunas cosas, pero no lo veremos claramente. Tendremos dificultades, habrá problemas, nuestra percepción no será clara y tendremos más que una solución, infinidades de dudas con respecto a lo que nosotros somos. Y el mundo sin Dios se sigue preguntando qué es el hombre. Cuando se hace a un lado entonces lo que Dios dice en su palabra,
pues queda en una terrible oscuridad. A veces también se piensa en este sentido que los propósitos de Dios para el ser humano, a veces hay la idea también de pensar de que es algo oculto, que es algo que pues no se conoce, que requerimos de algún profeta que nos diga qué es cuál es el propósito de nosotros. Pero la verdad es que desde el principio, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, descubrimos que el ser humano, que es criatura, que es creación de Dios como tal, creado a su imagen, fue creado para adorar al Señor. Y sabemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y vean cómo podemos ir conectando todo lo que hemos estado estudiando. La semana pasada hablamos acerca de Dios, sus nombres. Iniciamos hablando de que Él tiene el señorío, Él tiene el control. Quiere decir que si todas las circunstancias, todas las situaciones que nosotros pasamos están bajo el control de Dios, en esas circunstancias nosotros glorificamos a Dios, honramos a Dios. Fuimos creados con ese propósito. Y es algo natural en el ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Si no honramos y glorificamos a Dios, es muy probable que estemos honrando y glorificando a un ídolo de nuestro corazón, algo creado a nuestra propia imagen y propia semejanza, algo perverso. En el capítulo 3, para ir avanzando antes de que el tiempo nos siga ganando, en el capítulo 3, de manera rápida, nos hablan del fracaso del ser humano. Algunos han dicho que Génesis capítulo 3 es como la nota triste, y no cabe duda, hay una nota triste aquí, pero a partir del versículo 9 del capítulo 3, hay un cambio. El Señor muestra su gracia. No cabe duda que el ser humano fracasó. Y el fracaso del ser humano, según Génesis capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El fracaso del ser humano se encuentra en que escucha una voz y obedece una voz el cual no debía de escuchar ni obedecer. Si él fue colocado en el huerto para cuidar y labrar, su tarea era cuidarlo, era hacer eso. Impedir que cualquier cosa ajena a la voluntad de Dios entrara a estropearla. Pero el ser humano termina aliándose con esa voz que escucha. Y entonces el hombre transgrede el pacto en el que se encontraba por su creación. La naturaleza pecaminosa del hombre tiene que ver con esto. Algo ha pasado en la naturaleza del ser humano. Por su pecado no funciona como debiera de funcionar. Nosotros, como seres humanos, no es lo que nosotros deberíamos de ser. Adán, que representaba al resto de la humanidad, fracasó y por ende todos nosotros, sus descendientes, fracasamos también. Fue tentado por Satanás y la tentación que se le coloca tiene que ver con negar la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Pone en duda la palabra de Dios. Y dijimos al principio que Él es el Señor y sus atributos de dominio o de reino tiene que ver con Él tiene la autoridad y su palabra es la norma. Y aquí Satanás pone en duda esto, pone en duda su autoridad, la autoridad de Dios, la palabra de Dios, y empieza la tentación. Niega también el ser humano el control de Dios. Ya no es Dios el que coloca al ser humano y lo coloca en esta circunstancia bella de la creación, sino que ahora
Satanás le presenta la opción al ser humano de que él puede tener el control de su propia vida. ¿Ha escuchado lo que Dios dice? ¿Ha escuchado lo que Satanás dice? Ahora él tiene la última palabra. Él puede tomar las riendas de su propia vida. Control. Esta idea de autonomía también empieza a surgir. Y finalmente consuma por completo, en términos objetivos, por decirlo así, este rechazo a Dios cuando rompe el pacto. No quiere saber nada de la presencia de Dios. La mujer ve que el fruto es hermoso, de buen parecer para comer, codiciable, y come de ello. Y da también a su esposo. Comen ambos, son culpables, y todo esto es simplemente porque ellos querían ocupar, ser Dios, querer tener el dominio como tal. Y el hombre fracasó por completo. Ahora, el ser humano peca porque es pecador por su naturaleza, y no es pecador porque peque. El pecado del hombre es una desobediencia descarada, adrede contra su creador. Se rebelaron voluntariamente, ellos decidieron. Y el pecado es esta falta de conformidad a la ley de Dios, a lo que Él dijo. Vemos entonces por qué las cosas no son como debieran de ser. Porque el ser humano decidió por sí solo pecar. Y entonces entró las dificultades, transgredió su relación con Dios, transgredió su relación con su matrimonio, Adán y Eva, transgredió la relación con el resto de la creación, afectó por completo todo. Esto fue porque el hombre se rebeló con su creador. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hay más temas en el material, lo que creemos los cristianos, pero creo que esto puede ayudarnos a seguir adentrándonos más a estos temas, partiendo desde el texto bíblico, teniendo una guía para aumentar nuestro conocimiento de nuestra fe, pero también para vivir de acuerdo a ella. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, este es el momento. Recordamos que pueden utilizar el chat también para escribir sus preguntas, sus comentarios. También en el canal de YouTube, recordarle que esta es la cuarta plática y que las otras tres anteriores están ya subidas al canal de YouTube. Ahí pueden también, cuando vean la clase, hacer algún comentario, alguna pregunta. Pastor, yo tengo una pregunta. Adelante. Dios tiene el control de todo. Entonces, ¿la serpiente se le salió del control? No, no. El ser humano sabía lo que es bueno porque Dios decía lo que es bueno, y sabía lo que es malo porque Dios decía lo que es malo. No comas, porque el día que comieres ciertamente morirás. Dios pone a prueba al ser humano. Dios permite, es otra cosa. Ser el Señor, ser el dueño, es también permitir. Permite que Satanás tiente al ser humano, y el ser humano, que era consciente de su relación, que estaba dotado y tenía todas las capacidades, sabía cuál era su trabajo, siendo oficial, siendo mayordomo, podía rechazarlo, pero él voluntariamente pecó. Pero no es que a Dios se le haya salido de control, no, él está bajo control. Esto él lo permite porque el hombre, como decía, fue creado para glorificar a Dios. En esa circunstancia, en esa situación donde fue colocado el ser humano, debía honrar y glorificar a Dios obedeciendo, porque esa era la condición. Dios demandaba obediencia, no pudo.
Y entonces vemos cómo esto es un paralelo también con lo que Pablo dice con el segundo y último Adán. Lo que el primer Adán no pudo hacer, voy a decirlo de esta manera, glorificar a Dios con una obediencia perfecta, Jesús lo hizo. Entonces, vemos que en sí no hay nada que se le escape al Señor. No sé si esto puede ayudarle, hermana. Sí, gracias. Nos comenta, Pastor, yo quería hacer un comentario que, bueno, a veces me causa gracia porque de verdad yo digo, bueno, ¿cómo me voy a resistir, no, a la tentación si era un mango manila, ¿no? Yo siempre pienso que es un mango manila y no una manzana. Pero bueno, de esas que me pongo a pensar también, ¿cómo es el plan del Señor? Que caímos en la tentación desde Adán, pero bueno, él vino ya a lo largo de la historia, cómo se fue dando, y cuando llegamos, por ejemplo, al Padre Nuestro, en la parte donde él dice, bueno, donde no él, bueno, sí él dice en la oración, y no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. O sea, es el plan de Dios de que, como dice usted, lo alabemos y lo glorifiquemos, y que vino a salvarnos y nos vino a mostrar cómo debemos de obedecerle, ¿no? Entonces, pues de todas maneras caemos en la tentación y como yo digo, pues cómo a veces no caer en tentaciones si son difíciles de controlar o de, no sé, no sé si estoy explicándome con lo que digo. Sí, sí, sí. Eso pasa porque a veces tenemos el mismo problema con lo que pasó con Adán, el primer Adán. El rechazar la autoridad de Dios, su palabra, y pensar que nosotros tenemos toda la capacidad para hacerlo por nuestras propias fuerzas. Ese es nuestro error. Nosotros ahora obedecemos y podemos hacerlo porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y tenemos su palabra que nos orienta, que nos guía. El problema es que a veces nosotros no nos metemos a conocer más y estudiar más de su palabra. Jesús lo dice, ¿no? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo se santifica el creyente? Pues conociendo la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad, dice Jesús, es conocer, es saber que hay vida eterna, es conocerlo a Él. Entonces, en el momento de la prueba, porque Dios prueba, no tienta, Satanás es el que tienta, nosotros en la circunstancia o en la situación que nosotros nos encontremos, es su palabra, su espíritu y su palabra que nos mueve a nosotros a honrarlo allí y hacer y actuar como tenemos que hacerlo como hijos de Dios. maestro, Muchas nos gracias. comenta Alfonso, ¿podría detallar sobre el hombre decidió, entre comillas, relacionado esto con el momento en que no siguió la palabra de Dios? Sí, cuando decimos que él decidió, él fue desde su corazón. No lo mencioné en la sesión, pero si ustedes se dan cuenta, en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El corazón del ser humano, por decirlo de alguna manera, hace dos cosas: cree y desea. En este momento de la tentación, Eva creyó lo que Satanás está diciendo. Significa que creyó en ella misma, decidió por sí misma, rechazó la autoridad de Dios y deseó ser como Dios desde el interior de su corazón. Entonces, desde su decisión sale desde el interior de su corazón y objetivamente se presenta al comer de este fruto. Comen ambos como una evidencia objetiva, por decirlo así, del rechazo de Dios. Pero es algo, y comer es algo que se había dado primero en el interior de ellos, de su corazón. Por eso rechazaron a Dios. Nos comenta
Joaquín Álvarez Arias. Pastor, el pecado es falta de inconformidad, ha mencionado. ¿Lo mismo pasó con Satanás? Es decir, ¿falló por falta de algo? La Biblia no nos dice cómo fue en el caso de Satanás, pero es esta falta de conformidad a la ley de Dios, mencioné. Y si no mencioné esa palabra, es conformidad, no conformarse a lo que Dios dice, ¿no? Pero Satanás, él voluntariamente también, ¿no? Adrede pecó. La diferencia, por lo menos en lo que nosotros tenemos en el texto bíblico, es que el ser humano fue tentado por Satanás, pero es probable que Satanás por sí solo decidió sin ninguna tentación hacerlo. Eso nos hace pensar también del por qué el hombre fue salvado por gracia, mientras que Satanás fue dejado completamente abandonado en sus pecados, donde no hay posibilidad de salvación para él y los suyos, ¿no? Pues es lo que podemos mencionar. También Satanás pecó, lo hizo. Nos preguntan, ¿dónde entra la parte del árbol del conocimiento del bien y del mal? Sí, en el huerto del Edén habían dos árboles, versículo 9 del capítulo 2. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También dice el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la vida, no hablamos de esto en esta exposición, pero está en función de una relación pactual. Es el símbolo, diríamos, en el lenguaje del siglo XXI, es el sacramento del pacto. La obediencia demandada por Dios, el hombre podía acercarse a comer de esto como en términos de sacramento, ¿no? Pero fracasó el ser humano, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y el mal, no es que hubiera algo mágico allí o que el fruto tuviese algo mágico, era una prueba y el hombre fracasó completamente. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué tenemos para la próxima clase, maestro? La siguiente sesión, pues vamos a tocar un tema específico acerca de cristología. Vamos a estar hablando ahora de cristología. Como ven, no podemos abarcar todos los temas que se encuentran en el material, son bastantes, pero sí podemos tener más o menos una orientación de cómo irlos leyendo. Aquí estoy intentando jalar varias ideas distribuidos en las lecciones para trabajar y exponer un pequeño tema, pero ustedes en el material pueden ir con calma leyéndolo paso a paso con la Biblia y ir estudiando y profundizando en el texto. Pero vamos a hablar acerca de cristología y se conecta muy bien. El capítulo 3, versículo 15, notamos el protoevangelio, algo que se va a desarrollar en toda la Biblia también. Nos comenta Alfonso, es decir, que el árbol, tanto uno como otro, no tenían algo especial, en especial el de la vida. Sí, no es que hubiera algo mágico. Este concepto de que hubiese algo mágico es más porque somos influenciados por ciertas películas, ciertos conceptos occidentales, ¿no? De agarrar una gema o agarrar un fruto que nos pueda dar poder. A veces pensamos esos conceptos, que en realidad son conceptos paganos, queremos meterlo en el texto bíblico, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esta parte de los sacramentos como tal, pensando en el siglo XXI, ¿no? No es que hubiese algo mágico allí, sino que es un símbolo, es una señal que anuncia una realidad. Y nosotros tenemos que aprender a ver esa realidad que está comunicando. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, bueno, así nos despedimos. Primero Dios, nos vemos el próximo jueves a las 18 horas y con la plática número 5, ya con Cristología. Entonces, muchas gracias, maestro. Daré las gracias a Dios y a todos los participantes por este momento. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias.
otra Biblia para darme la